Ahí estamos. Bueno, hola, buenas noches. Retomamos nuestro taller de Sagrada Escritura. Bueno, la vez anterior, si recuerdan, hablamos un poco, hicimos una introducción al relato de el diluvio en Génesis, bueno, Génesis 6, Génesis 7. Y bueno, también Génesis 8 y Génesis 9 si se quiere extender el final. Eh, el personaje o la figura más central en este relato va a ser Noé. Aquí toma relevancia Noé, aparece Noé. Eh, el texto plantea a Noé como un descendiente directo de Set, va a ser hijo hijo de Adán. Acuérdense que Adán tiene como hijo a Caín y Abel. Abel resulta asesinado. Luego el texto dice que en Génesis 4 que Adán vuelve a tener un hijo y esta vez se llamará Set. Se llama Set. Bueno, Génesis plantea esta descendencia, esta genealogía desde Set hasta Noé, ¿ya? Y esto es importante, yo les mencionaba que de pronto hay que tomar ahí las fechas de los años, la cantidad de años que viven estos personajes, qué sé yo, siempre hay que tomarlas de manera simbólica, ¿eh? Y es importante porque en el fondo nos plantea que acá se está contando una historia, y esta historia, entre comillas, eh, aunque suene redundante, comienza en el comienzo. O sea, esta historia de un grupo de personas que va a comenzar en el mismo ser humano creado a imagen y semejanza por Dios, desde el suelo, desde la Adamá, este, esta historia va a ir, digamos, avanzando y a- bueno, va a tener de alguna forma su momento más importante en el nacimiento de Abraham, ¿ya? Entonces, toda esta historia que estamos contando en el Génesis, desde la creación del hombre del ser humano, hasta Abraham, en realidad lo que busca es mostrar cómo el padre del pueblo Israel, que es Abraham, el padre de la fe. Acuérdense, todas las menciones que se hacen de Abraham, o algunas menciones, siempre las menciones de Abraham en el Nuevo Testamento son importantes. Son, digamos, Abraham no es un personaje menor en el Nuevo Testamento, todo lo contrario, es un modelo, es un referente, y siempre va a ser puesto ahí como en el centro. Y muchas de las polémicas que se le van a, digamos, o en las que se va a ver envuelto Jesús, tienen que ver con Abraham, ¿ya? Si en algún momento el mismo Jesús dice, antes de que sea Abraham, antes de que fuese Abraham, yo soy, o yo era, en el fondo. Eh, Entonces, no es menor. Bueno, el Génesis, la primera parte del Génesis, entonces va a tener como objetivo, primero, plantear los orígenes del mundo, los orígenes míticos del mundo, y segundo, plantear los orígenes del pueblo de Israel, pero en la figura de Abraham. Aquí no, de Génesis 1 al 11 nunca se habla de Israel, pero sí se hablan de cosas muy cercanas y muy propias del pueblo de Israel. En el mismo primer relato de la creación se va a hablar del sábado, el sábado, el día que Dios descansa, se va a hablar de festividades muy propio del mundo judío. Bueno, después
por supuesto que en todo el ciclo de Moisés, perdón, de Abraham, se va a hablar de la circuncisión, se va a hablar de la alianza. Entonces, y todas estas cosas, todo este lenguaje y todos estos conceptos son propios del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, de alguna forma, en este relato, en el Génesis, está queriendo mostrar, en el fondo, como, entre comillas, su carta magna o su relato fundacional, su, entre comillas, epopeya. ¿Se acuerdan que yo les decía en algún momento, bueno, que Chile es una de las pocas naciones que tiene un relato épico digamos, en que se relata su creación, su formación? Bueno, justamente en este texto de la Araucana, de Alonso Ercilla, bueno, aquí va a suceder algo similar. O sea, no, obviamente Chile no es lo mismo que el pueblo de Israel, pero acá hay un tema también, no solo religioso, también nacional en el fondo, ¿ya? Abraham es descendiente, pues, perdón, al revés. Abraham es la ascendencia, Abraham es el padre del pueblo de Israel. Entonces el Génesis quiere mostrar de dónde viene el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel va a mostrar a través del libro del Génesis de dónde están sus orígenes. Y esos orígenes están en Dios cuando crea el primer ser humano, pero también en un linaje escogido, que va a ser la descendencia de Set, un linaje escogido que llega hasta Abraham pasando por Noé. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que podríamos rescatar de estos que yo la vez anterior les decía que se llaman Toledot. Los Toledot, con T, Toledot del Génesis. eh, bueno, hay más adelante, naturalmente, pero porque esta historia en el fondo va a continuar, ¿ya? Pero, bueno, yo decía que, bueno, Toledot significa genealogía, significa origen, o sea, no origen, pero significa en el fondo ascendencia, bueno, el ciclo, todas esas cosas puede significar. Entonces, eso es importante, ¿ah? Que recuerden entonces que eso es lo que pretende el libro del Génesis en esta primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 11. Ya en el 12 después va a continuar con el relato de Abraham y la historia de Abraham y sus descendientes. Y ahí ya va a ser, no va a ir tan rápido. No piensen que aquí en estos Toledot, en esta genealogía, empieza Yered engendró a Enoc, Enoc murió, qué sé yo, engendró a Matusalén, Matusalén murió, engendró a no sé quién, y así. O sea, va avanzando rápidamente por la historia de estos personajes míticos, pero ya después del capítulo 12 esto cambia y se cuenta la historia de Abraham, que era en el fondo hacia donde queríamos, de esto queríamos hablar en el fondo, de Abraham y de su descendencia. Porque la descendencia de Abraham, bueno, primero va a estar Isaac y después va a estar Jacob. Y Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, Jacob va a tener 12 hijos y esos 12 hijos van a ser digamos, la ascendencia o el fundamento mítico o histórico, entre comillas, histórico como lo entendían ellos, de las 12 tribus de Israel. 12 hijos, 12 tribus. 12 tribus igual, si lo escribimos así como en matemática, 12 tribus igual pueblo de Israel. Y a lo largo de toda la Biblia, siempre el 12 va a representar al pueblo de Israel. El número 12. Siempre el pueblo de Israel. Incluso al final en el Apocalipsis se habla de la mujer que tiene una corona de 12 estrellas. Bueno, naturalmente los 12 apóstoles y bueno, las 12 piedras, que está también en el Apocalipsis. Bueno, eh,
Entonces, esa es la idea un poco de esta parte, ¿ya? Pero vamos a pasar y vamos a meternos ya al relato del diluvio. Eh, yo les comentaba la vez anterior también que el diluvio va a ser un relato muy cercano al, eh, bueno, al primer relato de la creación, también un poco al segundo, pero más al primero, ¿ya? Va a ser muy cercano. Entonces, como es muy cercano, ya sea en palabras, en lenguaje, tiene algunas frases medias casi repetidas, muchos autores van a decir, bueno, aquí hay un texto de la misma mano del primer relato de la creación. Y esta sería la mano sacerdotal, que se dice. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les hablaba de las cuatro tradiciones que conformarían el Pentateuco, esta teoría tradicional, que igual en algún momento ya está un poco bien criticada, pero sigue ahí aguantando porque básicamente es lo único que tenemos, no hay otra, o sea, todas las otras, si hay otras teorías de cómo se da, en el fondo se escribe o cómo se conforma el Pentateuco, la verdad es que siempre terminan haciendo referencia por uno o por otro lado a esta teoría, la complican, porque claro, es cierto, nunca las cosas probablemente no fueron tan sencillas como se las pensó Belhausen, que es el que pensó esta teoría. Pero no hay mucho más que decir al respecto. Esto es lo que podemos sacar con las herramientas que tenemos hoy en día, ya tanto el texto mismo como la arqueología. Pero bueno, como les decía entonces, este relato va a tener mucha cercanía con el primer relato de la creación. Ello ha dado pie a algunos lectores, porque claro, antiguamente eh, la lectura de este relato del diluvio era una lectura que ponía más énfasis en las cuestiones morales, ¿ya? De la moralidad en el fondo, la ética, ¿ya? Entonces, como Dios se enojaba porque, no, porque el ser humano, nosotros, hacíamos cualquier cosa, entonces viva Dios y nos castigaba, pagándonos con lo que nos merecíamos, que era la muerte. Eso era, esa era la lectura más antigua, ¿ah? Entonces, este texto en el fondo venía a decir, cuidado con Dios, digamos, porque Dios, o sea, sí, al final del relato del diluvio, Dios promete no volver a hacerlo, entre comillas, pero, eh, pero hay que tener, pero igual, o sea, no va a volver a hacer eso, pero puede hacer otras cosas. En el fondo, era un relato leído en categorías más morales, en categorías más de castigo, de premio, y bueno, en general, cuando esos relatos cuando tienen mucha fuerza es porque están sirviendo a algo, digamos, ¿ah? Sirviendo a alguna intención. Y esa intención a veces incluso puede llegar a ser política. Pero esa lectura cambió y ahora hoy en día se lee el texto del diluvio más bien como un nuevo relato de la creación. O sea, no es que lo que se pensaba o se interpretaba antes del relato del diluvio fuera falso. No. O sea, sí, Dios, este texto evidentemente muestra la capacidad, la potencia de Dios y obviamente evidencia que con Dios hay que tener cuidado, digamos. Eh, pero hoy en día se pone más el énfasis, se pone más el hincapié en bueno, se ve, se evidencia a través de mejores traducciones, a través del trabajo crítico, del texto original, qué sé yo, se va llegando a esta, ¿cómo se llama? A esta nueva lectura o nuevo énfasis en el que las cuestiones morales en realidad no son tan importantes
sino que es importante, o los aspectos negativos como que, en realidad, del texto como que no son tan relevados, sino que se, se pone más énfasis en los aspectos positivos. Alguien podría decir, oye, ¿tú crees en un Dios que un día se enojó y mandó a matar a toda la creación que él mismo había hecho? Alguien les podría decir eso. ¿Ustedes creen en un Dios que en algún momento se aburre y borra todo y me importa un pepino? Y claro, o sea, sí, si yo solo relevo los aspectos negativos del texto, lo que sería un reduccionismo, obviamente que podría llegar a esa conclusión que por lo demás es falaz, ¿ah? Porque el texto no solo muestra eso. Habría que ser honesto y ver toda la amplitud del texto. Y reconocer que hay aspectos positivos de esto. Claro, eliminó, entre comillas, eh, dice ahí el texto, he decidido acabar con todo ser viviente. Sí, eliminó, aquí dice, eliminó a todo ser viviente. Eh, Ahora, uno se pregunta, bueno, si dice eliminar a todo o acabar con todo ser viviente, ¿por qué se lo está diciendo a Moisés? Perdona, a Noé. ¿Por qué simplemente no hizo así y listo? ¿Por qué le cuenta el proyecto a Noé? Luego, eh, pero fíjense, fíjense, dice, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Entonces aquí uno tendría que pensar, bueno, la tierra no está llena de violencias por los perritos, los gatitos, las vaquitas. No, la tierra está llena de violencia por las personas que viven en ella. Luego, parece que aquí Dios, eh, parece que pasó algo, eh, como que volvimos al comienzo. Fíjense, vamos a Génesis 1, la primera página de la Biblia, primera parte del libro del Génesis, donde dice, bueno, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y fíjense lo que dice después, la tierra era caos y confusión, y la oscuridad cubría el abismo, y bueno, y después dice, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Fíjense, dice, la tierra era caos y confusión. Y en el relato en el que estamos nosotros dice, he decidido acabar con todo ser viento porque la tierra está llena de violencias. Se, Pareciera que el texto, bueno, parte de forma similar. Hay un estado de la tierra caótico, violento, destructivo, y Dios quiere remediar eso. Ahora, obviamente, el texto no va a desarrollarse de la misma manera. En el primer relato de la creación, Dios crea cosas. Y yo les decía cuando vimos esa parte que en realidad esa creación es en realidad un ordenamiento. Fíjense, en el primer relato dice, bueno, sí, crea la luz, que haya luz y hubo luz, eso podría decirse como una creación. Pero el resto de las cosas son, algunas otras cosas son ordenadas. Fíjense, y el firmamento separó las aguas de por debajo del firmamento, de por encima del firmamento, eh, separó las aguas, eh, separó el agua de lo seco y se dejó ver lo seco y apareció la tierra. Entonces, en el fondo es un ordenamiento, ¿ya? De algo que estaba caótico. Aquí en el relato de Noé, el relato del diluvio, estoy en 6:13, ¿ah? Se me había olvidado mencionar
el versículo. Estamos en 6:13. Dijo Dios, perdón, dijo pues Dios a Noé, he decidido acabar con todo ser viviente porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Y aquí y ahí se agrega, digamos, la distinción. En el primer relato de la creación no se dice que la tierra estuviese, que fuera caos y confusión por culpa de alguien. Aquí se dice que la tierra estaba llena de violencias por culpa de ellos. Y esos ellos no son los perritos, ni los gatitos, ni las vaquitas, ni los pajaritos. Son las personas. Bueno, entonces dice, he decidido exterminarlos de la tierra. Un lenguaje bien fuerte, ¿ah? Pero es un lenguaje que va a mostrar la potencia de Dios. Yo les decía la vez anterior que probablemente este tema del diluvio tuvo que ver o fue la puesta por escrito de un evento real, de un evento histórico, pero un evento histórico, en realidad un desastre natural. Probablemente, y hay algunos que dicen que probablemente esto responde a las inundaciones por los deshielos de la era del hielo. O quizás también pudo haber sido cualquier tormenta. Hace poco tuvimos vientos de 100, 120 kilómetros por hora en Santiago. Eso, bueno, algo así mismo con agua y claramente un grupo de personas aisladas en un sector aislado del mundo, por supuesto que podía llegar a pensar, bueno, esto fue en todo el mundo. O sea, en todo el mundo hubieron 120 kilómetros por hora de viento. O sea, esto fue como el diluvio, pero con viento. Como un diluvio universal, pero en realidad fue en un sector determinado, ¿no? Eso es también otra posibilidad, que haya sido un desastre natural acotado. Bueno, obviamente las inundaciones de la era del hielo también fueron vastas, pero no necesariamente fueron en todo el mundo, ¿ya? Y así tenemos, en el fondo, mucha teoría, muchas hipótesis que podríamos tirar, pero al menos yo creo, y en general, bueno, los autores piensan que poner, o sea, si ustedes se ponen a pensar, pensemos en el relato del diluvio y pensemos qué necesidad tendría de ir el relato del diluvio aquí, en el libro del Génesis, poco tiempo después de la creación. Por supuesto que al redactor final del libro del Génesis le tiene que haber hecho ruido un Dios que crea y después un Dios que como que borra todo y borrón y cuenta nueva, digamos. Entonces, por eso es como que estuviera muy forzado el texto ahí. Por eso es que algunos afirman que esto tiene que haber sido un evento histórico real, porque está demasiado forzado el texto ahí. Eh, Obviamente, cuando yo digo forzado, no me refiero a literariamente forzado, no es que está metido, como ya hemos visto en otros casos, de inclusiones en el texto que son realmente forzadas de forma literaria. O sea, que alguien agarró, copió y pegó ahí entre medio, sin preocuparse de la conexión con lo anterior o lo posterior. No, el texto sí es coherente con lo anterior y lo posterior. De hecho, es bastante coherente. ¿Por qué? Fíjense, acuérdense de que Dios crea, luego el ser humano peca, luego el resultado de ese pecado, dice el libro del Génesis, es la muerte. Luego, ¿quién muere? Abel, asesinado. Y luego ese pecado de Caín, el pecado de Caín va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, hasta que llegamos al principio del capítulo 6 donde, este, donde dice ahí, viendo 6:5, viendo Yahvé la maldad de los humanos, viendo que la maldad de los humanos cundía en la tierra,
y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé haberlos creado. Y aquí sí que habla de los humanos, ¿ah? Le pesó a Yahvé haber creado los humanos en la tierra y se indignó en su corazón. Así pues dijo Yahvé, voy a exterminar del suelo a los humanos que he creado, desde las personas hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero, dice el texto en 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y ahí comienza la historia de Noé. Entonces, en el fondo, el texto se va a hacer cargo de un problema, y es este pareciera irrefrenable problema de la muerte, y de la muerte, en el fondo de la violencia, que es provocada por la muerte y a la vez conlleva y tiene como consecuencia la muerte. En el fondo, el pecado genera la violencia y la violencia genera la muerte. O bien, la muerte genera violencia y la violencia genera muerte. Es un círculo vicioso. Eh, entonces, el texto va a querer hacerse cargo de este problema. ¿Y cómo va a hacer cargo? Bueno, eh, aquí dice, y esto sí que es claro en el texto bíblico, porque tendemos a tener, yo también, y de repente yo también se los pongo muy en relieve, que Dios no es un ser humano. No hay que pensar a Dios como un humano con miedos, un humano con emociones, un humano con... eh, pero en el texto bíblico no se dice que Dios es un humano, pero sí se dice que Dios tiene emociones. A Dios le pesan las cosas, a Dios se pone triste, Dios se enoja. Nunca se dice que Dios tiene miedo, ¿ah? Pero sí se dice que Dios se pone triste, que Dios se enoja, que se enardece de ira. Eso lo dice, ¿ya? Ahora, yo en varias ocasiones les he hablado de que estas son de algunas personificaciones o antropomorfizaciones de Dios, que no hay que tomarlas nunca tan al pie de la letra. Obviamente, si lo dice la Biblia, es porque de alguna forma que no entendemos, Dios puede enojarse, puede... ¿Y por qué les digo que no entendemos? ¿Ah? Porque a los filósofos y en general, bueno, a los teólogos también, tenemos muy en la cabeza este Dios que es impasible, porque toda emoción implica cambio y Dios no puede cambiar, porque si no, no sería Dios. Si Dios cambia de ánimo, de estado de ánimo, entonces no sería Dios, porque existiría potencialidad de cambio en él. Y si existe potencialidad de cambio en él, ¿qué lo diferencia de nosotros? O sea, Dios sería como estos dioses de las películas de Marvel, que en realidad son alienígenas nomás, alienígenas más poderosos, ¿no? Pero y bueno, que en las películas de Marvel, Dios para arriba, Dios para abajo, que todos son dioses. Entre paréntesis, como dato, en un momento una de estas mujeres heroínas de Marvel le dice al Capitán América, ¿cómo va a ir a pelear con eso si son dioses? Y el Capitán América, muy creyente, muy cristiano, le dice, no, señora, hay solo un Dios y no creo que se vista así. Eh, lo decía por las capas y las cuestiones, digamos, que se ponen, ¿ah? Y claro, bueno, claramente ahí el Capitán América, muy creyente, muy evangélico como es él, la tenía clara, ¿ah? Dios no anda ahí como un superhéroe de Marvel. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo Dios, y sería un error interpretar al Dios del Antiguo Testamento
como un ser más poderoso simplemente que nosotros. O sea, como hay un ser más poderoso que nosotros, entonces es Dios. Ser más poderoso que otro no es ser Dios. Ser Dios es ser absolutamente más poderoso. Tanto que no haya otro más poderoso que Él. Y para eso, Dios tendría que ser impasible. O dicho de otro modo, como van a decir los filósofos desde Aristóteles hasta Santo Tomás, un Dios que es acto puro o pura actualidad o pura realidad, sin cambios, sin potencialidades. Porque si Dios cambia, bueno, entonces no es un Dios, porque yo también puedo cambiar. Entonces, por eso complican estos textos, en el fondo, que dicen que Dios le pesa haber hecho al ser humano, digamos. Por eso complican. Pero no hay que tomarlos tan al pie de la letra. O sea, en el fondo, de alguna forma misteriosa que no conocemos, a Dios sí le pesan cosas, sí le pesa cuando pecamos, pero eh, no deja de ser Dios por eso, ¿me entiendes? Entonces, ahí obviamente, y no hay ningún problema en eso, ¿ah? Alguien podría decir, alguien más versado en lógica podría decir, oye, pero eso está diciendo una hipótesis ad hoc. Eh, en el fondo estoy justificando. Y yo decía, no, porque en el fondo, o sea, Dios se entiende como aquello que no puede ser total y absolutamente comprendido. Si yo pudiera comprender total y absolutamente lo que es Dios en mi cabeza, eso ya no sería Dios. Lo dice el que mayor comprensión de Dios y el misterio divino ha tenido, que es el mismo Santo Tomás. Él mismo dice en la Suma Teológica, bueno, San Agustín también lo dice, si crees que comprendes algo, bueno, eso que comprendes, eso no es Dios, porque Dios es incomprensible. Entonces es natural que no podamos comprender que en algún momento Dios se puede enojar, que Dios se pueda poner triste o que a Dios le apese haber hecho algo o se arrepienta de algo. ¿Ya? Es natural que no se pueda comprender. Ahora, tampoco es tan difícil de comprenderlo, pero créanme que, sí, que tiene sus problemas en el fondo. Tiene sus problemas, pero que esos problemas no son ningún obstáculo, porque en el fondo son problemas causados por mi falta de conocimiento, mi falta de capacidad de comprensión del misterio divino y no de el mismo Dios, ¿ya? Entonces, hay que leer este texto en el fondo desde esa lógica, ¿ah? Entonces, por yo podría pensar, Dios es como mi hijo. Mi hijo construyó con sus bloques de Lego una casita y después no le gustó la casita y la desarmó completa. Eso podríamos decir que es una actitud como, entre comillas, infantil. Entonces Dios es un niño que en un momento se aburre, no le gusta cómo funciona la cosa y eh, bota todo, lo tira todo así. Eh, Otro más, entre comillas, inteligente podría decir, oye, pero si Dios es Dios, tendría que haber cachado de antemano que iba a pasar eso que pasó. Y entonces, ¿para qué creó en primer lugar? Tendría que haber cachado de antemano que Caín iba a matar a Abel y después el pecado de Caín iba a crecer, a crecer, a crecer y iba a terminar matándose entre todos. Tendría que haber pensado eso, si no, no es Dios, pues. Vuelta a lo mismo, en el fondo. El relato no tiene la finalidad de eh, mostrar, o sea, si el relato tuviera la finalidad de mostrar a un Dios que se arrepiente de las cosas, entonces sería como un texto que se dispara a los pies.
O sea, que quiere convencer de algo y después dice todo lo contrario para que no le crean. No, porque esa no es la finalidad del texto. Y por otro lado está este argumento de que yo les decía que el texto, al ser tan complicado y a generar tanta posible confusión, es porque tienen que haberlo puesto porque realmente pasó algo, una catástrofe, digamos, del tamaño que fuera digna de mencionarse como un diluvio universal. Entonces, bueno, a partir de todos estos problemas que genera el texto, es que en realidad se ha puesto más énfasis en las cuestiones más positivas, ¿ya? Como les decía. Eh, la elección de Noé, eh, dice que va a exterminar a todos, pero todavía Dios puede ver gracia en los seres humanos. Esto de la voluntad exterminativa de Dios, pero a la vez que reconoce justicia en esos que va a exterminar, se va a dar de nuevo en el libro del Génesis, en el capítulo, en este pasaje de Sodoma y Gomorra, pero ya más adelante, en Abraham, o sea, en el ciclo de Abraham, y el mismo Abraham le va a decir, entre comillas, a discutir con Dios y le va a decir, bueno, pero ¿qué pasa si tú matáis a todos de Sodoma y Gomorra y resulta que había 1000 buenos? Entonces Dios ya dice, ya, bueno, ya, por 1000 buenos voy a salvar, qué sé yo. Ya, pero, Señor, ¿y si hay 500? Ya, bueno, por 500 voy a salvar Sodoma y Gomorra. Ya, ¿y qué pasa? Y 250. Y así hasta llegar a uno. Y al final dice, ya, ok, si hay uno, salvo Sodoma y Gomorra. Al final Dios hizo lo que quiero y al final igual hizo lo que quiso, perdón, y al final igual destruyó Sodoma y Gomorra. Solo que salvó a Lot y su familia. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Dios destruye este, este caos, o en realidad, fíjense, volvamos a Génesis 1. ¿Ah? Uno podría decir, destruye la maldad de los seres humanos. ¿Ah? Pero volvamos al Génesis 1, dice, la tierra era caos y confusión, la oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Si yo me quedo con esa lectura, podría pensar, si lo trato de imaginar en mi cabeza, que en el origen, la tierra o, el, o, el, o la esfera primigenia, como se llame, era como una bolita mezclada de todo. Pero esa mezcla de todo, era principalmente agua. Entonces era pura agua en el fondo. O era agua mezclada con otras cosas. Pero era todo mezclado. ¿Por qué? Porque después Dios empieza a separar. Es como si yo tuviera, ¿se acuerdan que cuando uno era chico, bueno, al menos eh, yo jugaba con plasticina y yo quería hacer una plasticina como un arco iris, de todos los colores, pero resulta que yo mezclaba todos los colores de la plasticina y quedaba una cuestión fea, de un color como verdoso, súper feo, y no quedaba la plasticina arco iris que yo quería. Bueno, Dios tiene la capacidad de separar la plasticina que yo mezclé y que dejé como una masa verdosa, fea, eh, de separar todos los colores y volverlos al fondo a reordenar y hacer la plasticina de colores que yo quería hacer. Eso como un ejemplo burdo, pero para mostrar que en el fondo la creación de Dios es ordenamiento del caos primigenio que dice, bueno, la tierra, caos y confusión, y principalmente agua, porque dice que un viento de Dios aleteaba sobre las aguas.
Estaba todo mezclado, las aguas, la tierra, todo mezclado. Lo cual, esa mezcla primigenia no es, por lo demás, es muy concordante, es muy cercano a la teoría del Big Bang. Se dice que en el huevo primigenio del Big Bang estaba toda la materia y la energía del universo concentrada en un solo punto, muy similar a lo que dice el texto de Génesis. Entonces, fíjense, si dice el texto que la tierra estaba llena de violencia, llena de caos, ¿cómo va en el fondo, qué va a suceder? Aquí dice que Dios va a traer, en el versículo 17, va a decir, por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra. O sea, vamos a volver al principio, porque al principio estaban todas las aguas mezcladas. En general se tiene la idea de que el agua disuelve todo y es capaz de mezclar todo. Porque cuando yo disuelvo tierra en agua, la tierra se disuelve. Entonces, Dios, si hace llover e inunda el mundo, todo se va a disolver y se va a volver a este caos donde todo estaba mezclado. Entonces, pregunta, ¿quién es el autor del diluvio? Según el texto, claro que dice ahí, literalmente dice, Dios, Yahvé, va a traer el diluvio. Pero recién vimos que la tierra estaba llena de violencia, llena de caos. En el fondo, el caos con el cual el ser humano cubrió la tierra atrajo más caos. Y este atraer más caos, en el fondo va a ser simbolizado a través de estas aguas que vuelven. El texto obviamente que tiene la intención de mostrar que es Dios el juez que sentencia que la tierra no da para más. Pero si yo le doy una vueltita un poquito filosófica, veo que en realidad el caos en el que el ser humano sume la tierra va a tener su cenit, su completitud, su punto álgido, su punto culmen, en el retorno de todo lo creado al estado original de Tohu Babohu. Tohu Babohu, en hebreo, caos y confusión. Es el mismo ser humano que, entre comillas, descrea la creación. ¿Cómo descrea la creación? Bueno, con la muerte. La muerte, la violencia, van descreando o increando, haciendo lo contrario de Dios. Y este acto destructivo, increativo, decreativo, como queramos llamarlo, va a tener su punto álgido en las aguas del diluvio. Si decreamos a través de la violencia, del fondo del caos, vamos a volver a este punto original donde todo era caos y confusión, tohu babohu. No sé si me explico, a lo mejor voy muy rápido. ¿Se logra entender? Bueno, voy a creer que sí, ya que nadie me responde. O sea, no, sí, sí, bueno, me pueden hacer ahí yo lo estoy viendo, ¿ah? Me pueden hacer un signo de... Bien, entonces, eh,
El, entonces va a suceder esto en el fondo, que el universo se va o la Tierra se va a decrear, a descrear o a increar, no sé cómo llamarlo, pero lo contrario a crear, que no necesariamente es destruir, ¿ah? Aunque sí, también podría ser destruir, pero quiero hacer énfasis en esto, o sea, que en el fondo la acción del hombre y el pecado y la muerte son lo contrario del acto creativo de Dios. Por eso uso esta palabra inventada, de crear o increar o lo que sea, porque es lo contrario. Y lo contrario nos va a llevar, si con la creación avanzamos, con lo contrario a la creación, retrocedemos hacia el punto original, hacia el caos y la confusión, hacia el abismo, en el fondo. Eh, Otro dato, en general, a los hebreos, a la cultura hebrea, a la cultura judía, no les gusta mucho el agua. ¿Se acuerdan que Jesús camina sobre las aguas y que Pedro, el temeroso, el pecador, se hunde en las aguas? ¿Se acuerdan que cuando está este endemoniado, saca Jesús los demonios de este endemoniado y los endemoniados le piden que los mande a una piara de cerdo y la piara de cerdo se va y se tira al mar? Bueno, todo el mal, los demonios, el caos, la confusión, viene del agua, del mar, de la profundidad, del abismo. Por eso los demonios vuelven, son expulsados del hombre y vuelven al caos, vuelven al abismo. Acuérdense en el Apocalipsis también, Apocalipsis 13, la bestia, el anticristo, en realidad en el Apocalipsis no se llama anticristo, pero va a tener un rol similar al anticristo de Pablo y perdón, al anticristo de Juan. eh, Esta bestia que va, blasfema, que se va, digamos, a endiosar a sí mismo y qué sé yo, y que bueno, hijo o heredero del dragón, de la serpiente antigua. Esta bestia surge del mar en Apocalipsis 13, sale del mar. Entonces, lo malo viene del agua. Los invasores venían del agua, del mar. Pero todo lo malo viene del mar. Entonces, los judíos, los hebreos, lo más lejito del mar posible. ¿Por qué? Porque era eso, en el fondo. Ahora, obviamente pescaban y todo eso, sí, pero debajo del agua, ahí estaba el problema, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese dato. El diluvio es el mal que va a cubrir la tierra, el mal del agua en el fondo, o el agua como algo. No necesariamente el agua en la Biblia es mala. Eso quiero que quede claro. Porque no hay que confundir agua con mar. Son, en la mentalidad actual es lo mismo, el mar está hecho de agua. Pero es porque nosotros tenemos una concepción más, bueno, educada por la ciencia y qué sé yo. Pero en la antigüedad no era tan así, ¿ya? De hecho, las aguas eran distintas en la antigüedad. Estaba el agua dulce y el agua salada. Y estaba el agua como salvaje y el agua como ordenadita, de los ríos, los manantiales, ¿entiendes? El agua que salía del pozo, eso. Eran otras aguas distintas, ¿ya? Entonces, el agua de los pantanos era otra cosa, bueno, en fin. El tema es que eh, no es que sea mal el agua, pero el agua va a traer esta idea de abismo, de insondabilidad, en el fondo de caos, caos que Dios ordena y le da sentido.
Y entonces, cuando Dios le da sentido, el agua que cae del cielo nos ayuda a que las cosechas crezcan, a que podamos beber, el agua de la lluvia. Acuérdense que el relato de la creación dice que Dios separa las aguas que están debajo del firmamento, las que están encima del firmamento. Esas aguas de encima del firmamento son las de la lluvia. Mm. Y ahí esas aguas cobran un sentido bueno. Bueno, y en la Biblia el agua en muchas partes es algo bueno, es algo que sana, sobre todo en el Evangelio, en Juan, el agua de la vida, qué sé yo. Em, pero está esta antítesis, ¿ah? Del agua como cuerpo, el agua caótica, el agua peligrosa, en contraposición con el agua buena, entre comillas, que viene de Dios, que es bebible, que da vida, que alimenta los cultivos, etc. ¿Ya? Entonces, no hay que pensar que el agua es mala en la Biblia, pero va a ser, porque yo seguramente han escuchado algún curita, alguna catequesis, o ustedes mismos de pronto, según lo que han escuchado, decir, no, es que Dios viene a limpiar el mundo con el agua, entonces, por eso el diluvio, porque el agua limpia. Eso no es tan de aquí. O sea, sí, yo podría llegar a eso, pero aquí no está eso. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta dónde está el texto. Está cercano al relato de la creación, el primero, y en el primer relato de la creación las aguas son caóticas, son símbolo de caos, hasta que Dios las ordena y ahí ya no. Entonces, de ahí viene esto del diluvio, porque yo podría pensar y preguntarme, bueno, ¿y por qué Dios no se le ocurrió otra forma en vez de un diluvio? ¿Podría hacer así y hacer desaparecer a todos los seres humanos? Y así no matamos a los gatitos, a los perritos que son tan bonitos. Eh, no, porque justamente en el relato, en el mundo del relato, este simbolismo del agua va a tener ese peso, ¿entiendes? El agua como símbolo de caos, el agua diluvial como símbolo de caos, como símbolo de reinicio. El relato va a decir que el mundo va a quedar cubierto de agua. Eh, Dice, bueno, Noé tenía 600 años cuando sobrevino el diluvio, las aguas sobre la tierra, eh, y a la semana el agua del diluvio se precipitaron sobre la tierra. Más adelante, en 10, 7, 10, estoy en el capítulo 7, eh, en el versículo 7:11 dice el año 600 de la vida de Moisés, el mes segundo, el día 17 del mes. Todas estas referencias tan específicas, con fecha y qué sé yo, probablemente responden a fechas especiales de celebración o de algún recuerdo. Vaya a saber, no se tiene la información de qué exactamente, pero probablemente responden a eso. Se hendieron, fíjense lo que dice, se hendieron todas las fuentes del abismo. O sea, las aguas que estaban debajo. ¿Se acuerdan que yo en un momento les mostré una imagen de la cosmovisión o de la visión Sí. del mundo, la comprensión del mundo que tenía, del universo que tenían los antiguos hebreos judíos? Que habían Ujú. aguas debajo, aguas abismales, y de ahí viene el agua del pozo, que sé, las manantiales, qué sé yo. Bueno, aquí dice que del abismo se rompieron como las fuentes y empezaba a salir agua desde abajo. Y además, las compuertas del cielo, o sea, aquello que retenía las aguas superiores, acuérdense que nosotros hoy en día no existen aguas superiores, o sea, el clima, las nubes, el vapor de agua, eso es ahora, pero antiguamente se pensaba que había agua arriba del cielo, del techito azul este que vemos, ¿ya? Y entonces por eso sí se abren las compuertas, porque no se abrieron de a poquito para que llueva un poco, se abrieron así, de tal modo que todo volvió a como estaba al principio.
Y esto ya nos va hablando de una nueva creación. Y esto también nos habla de todas las veces en que en mi vida, o en la vida de la comunidad, o en la vida de la iglesia, o en la vida de la nación, hay caos y confusión. Y cómo Dios, bueno, y cómo uno cae víctima de ese caos y esa confusión y se hunde en el abismo de las aguas, del caos y la confusión. Y cómo Dios va a, en ese caos y confusión, va a mantener una llamita de esperanza, una llamita en una barca o en un arca, el arca de Noé. O sea, dice el texto que, bueno, Dios manda a hacer un arca a Noé y en esa arca se guarda lo importante, lo que había que rescatar. ¿Y qué era lo que había que rescatar? Bueno, la vida humana y la vida animal. Por eso Dios pone en el arca a la familia de Noé, a los hijos de Noé y a las esposas de los hijos de Noé. O sea, todos van en parejita, porque hay que resguardar la vida. Y los animalitos también van en parejita, porque hay que resguardar la vida. Esta arca es en el contexto del caos absoluto, universal, el caos y la confusión, en el fondo, el volver a, al comienzo. Esta arca va a ser como una especie, bueno, va a ser un arca de esperanza en el fondo, va a llevar la esperanza, va a llevar la vida. Y bueno, en la vida, en nuestra vida, cuando caemos presa de nuestro propio pecado y nos sumimos en este caos y en esta confusión que genera en el fondo un diluvio que vuelve todo caótico y confuso, Dios siempre nos va a tener preparada esa arca para resguardar lo importante, la vida, lo de vida que hay en nosotros, lo vivo, lo verdadero que hay en nosotros. Y en ese sentido podríamos decir que el agua nos puede limpiar, digamos. Pero yo al menos creo que eso es más posterior a esto de que el agua limpia, eso es más no, neotestamentario. Aquí el agua es caos, el agua es destrucción, el agua es violencia. Em, y bueno, eso. Bueno, eh, eso vamos a dejar hasta aquí el tema de Noé. Vamos a seguir la próxima vez. Porque quería hablarles de un tema que me pidieron que les hablara, eh, que no tiene que ver con Biblia, pero naturalmente yo siempre voy a relacionarlo con la escritura. Que es, fíjense que hace poco, bueno, la verdad es que yo no vi la noticia, no tuve tiempo, pero lo vi por ahí en algún titular, esta agrupación que se hacen llamar Iglesia de Satán y que luchan por ser reconocidos hoy en día como una iglesia. Bueno, bueno, yo no sé, bueno, de partida iglesia es un concepto cristiano. Entonces es como medio raro escuchar la expresión iglesia de Satán, ¿ya? Iglesia significa asamblea de los llamados. Y es un concepto que viene del Cajal Yahvé, del Antiguo Testamento. La traducción de Cajal, asamblea, es eclesia en el Nuevo Testamento. Entonces, es una cuestión totalmente cristiana. Entonces,
es medio extraño que haya una iglesia de Satán. Eh, no me voy a, bueno, aquí probablemente todos tengamos, yo más o menos puedo ver cuál será la opinión que van a tener de eso, de ese hecho de que quieren ser reconocidos. Yo no me voy a, no estamos aquí para reírnos de nadie ni nada por el estilo, pero sí quiero hablar un poco de también de lo que pasa en el resto del mundo, ¿ah? Fíjense que en Estados Unidos y en varios estados de Estados Unidos, no en todos, pero en varios estados de Estados Unidos, la iglesia de Satán ya tiene reconocimiento y un reconocimiento importante, tan así que les permiten tener monumentos, templos, monumentos públicos, digamos, templos y qué sé yo, y aparecer en públicas y hacer sus esculturas con estas imágenes medias. Bueno, hay que ver ahí también la filosofía que ellos tienen detrás. Yo he escuchado testimonios de satánicos, en realidad de ex satánicos, pero en el fondo explicados. Ellos no es que crean en un Dios adversario de, de nuestro Dios, que se llama Satán. Eh, en realidad, en general, los satánicos en general son ateos o bien agnósticos que por una cuestión muy nietzschiana, hablo de Nietzsche, esta lógica del esclavo y el señor que se habla en esta obra de Más allá del bien y el mal, pero no espero que ustedes lo conozcan, pero, pero en el fondo quería decirles que ellos se apoyan mucho en Nietzsche y Nietzsche en el fondo, si leyeran bien a Nietzsche, no estarían haciendo eso. Pero en realidad se ponen como seguidores de una figura simbólica que llaman Satán, pero que en realidad es y que por lo demás es muy coherente con la perspectiva bíblica y con la perspectiva en el fondo cristiana de lo que es Satán. En realidad ellos agrupan y tienen un humanismo inmanente, un humanismo que clausurado, en el fondo un humanismo puro, que agrupan todos estos valores del humanismo, o al menos ellos, eso es lo que dicen, yo estoy diciendo lo que ellos dicen. Ellos creen en un humanismo, en valores meramente y exclusivamente humanos, pero lo simbolizan en esta imagen de Satán como el Dios hombre. O sea, eh, el hombre mismo que se tiene a sí mismo como Dios. Pero no en términos de creerme como un Superman o un Capitán Marvel o algo así, no, sino que en el fondo el ser humano mismo, sin cuestiones, sin realidades heterónomas o sin realidades externas que le imponen qué hacer. ¿Ya? Es el mismo ser humano quien se determina a sí mismo, escoge sus propios valores, escoge cómo vivir y escoge qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es todo lo que la doctrina cristiana considera como satánico. O sea, en el fondo ellos están bien, son buenos satánicos. O sea, no es que sean malos satánicos. Ahora, obviamente está toda esta imagen del compadre que anda ahí con el pelo largo, chascón, vestido de negro, vestido como yo me he visto, qué sé yo, eh, y haciendo como matando gatitos y cuestiones y símbolos con estrellas de sangre y no sé qué cuestión. Y bueno, y que eso también sucede, el tema de que se roban las hostias y bueno, hacen cosas con las hostias. Bueno, por ahí escuchaba yo a un apologista católico decir que ¿por qué los satanistas se roban las hostias católicas y no
no sé, pues, no van a un templo evangélico o no se roban los instrumentos sagrados de la cultura mapuche. No, van a las iglesias católicas. Tampoco, no van, tampoco van a los templos evangélicos. Se roban las hostias. Este apologista decía que los mismos satánicos reconocen, a veces más que uno como católico, reconocen el poder y la verdad que hay detrás de la Eucaristía, simplemente por hacer estos rituales en que se roban las hostias y hacen lo que quieren con las hostias. Entonces, aun cuando quieren ir en contra de nosotros, los católicos, y en realidad de Jesucristo, eh, confirman lo que dice y lo que enseña Jesucristo. Ahora, les contaba esto porque yo pienso que no hay que caer en poner a estas personas como adversarios, qué sé yo, porque en el fondo sería eso más satánico que probablemente lo que ellos hacen. Tener a las personas como enemigos es tremendamente satánico. La escritura dice que a los enemigos hay que amarlos, hay que orar por ellos. Entonces, no necesariamente son adversarios. Ahora, ellos sí van a ir contra nosotros, eso ténganlo por seguro, ¿ya? Pero no hay que actuar como ellos. Y obviamente, bueno, y por lo demás, hay tremendos testimonios, fíjense que es increíble, un líder, un tremendo líder satanista no me acuerdo cómo se llama, pero un tremendo líder satanista de Estados Unidos, así líder así nacional de su iglesia, que un día dice, yo renuncio a esto porque, ¿y por qué le dicen? Porque vi a Jesucristo. Y se convirtió y ahora es católico, católico, digamos, de tomo y lomo, después de haber sido el satanista, y él mismo cuenta lo que él hacía y qué sé yo, y cuenta esto mismo que yo les decía, que ellos no creían en un Dios, qué sé yo, como en una especie de Dios con cacho y con cola, digamos, con cola puntúa, no, tenían estos valores ateístas al extremo, y aún así, en un momento, a este compadre se le aparece el Señor y quedó ahí nomás. Y pasó lo que tenía que pasar. Y ahora es un católico devoto a más no poder. ¿Por qué? Porque Dios. Felices, dice la Escritura, por quienes no han visto. O sea, los que creen sin haber visto. ¿Ya? Así que nada, o sea, a veces lo que podemos tener como malo, bueno, uno nunca sabe los caminos del Señor. ¿Ah? Ciertamente que hay que ir en contra de la eh, bueno, tengo compañeros, o sea, perdón, amigos que tienen una postura más dura contra esto, ¿ah? Yo la verdad es que bueno, hoy en día como están las cosas, la gente se mete a cualquier cosa con tal de ir contra la corriente. Pero de a poco se está dando cuenta que en realidad la gente en general, esto está pasando en Europa ya, que los verdaderos contra la corriente somos nosotros, los cristianos. El resto son, en fondo, borregos. Pero bueno, eso, lo dejo ahí nomás y bueno, ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Es básicamente eso, explicar que el satanismo en realidad no es una forma, no es creer en un dios satán, sino que es en el fondo una forma de humanismo que va en contra de otros, o sea, en el fondo considera la religión, tal como Marx en algún momento lo planteó, en realidad no tanto Marx, sino más bien Feuerbach y Engels, pero bueno, ahí Marx hace parte de ese pensamiento también. Así como estos autores plantean, y no solo ellos, otros más, plantean la religión, y esto no es de Marx, en la antigua Grecia, Demócrito ya hablaba de que la religión era básicamente un instrumento para controlar a las masas, y para que la gente tuviera miedo
de la autoridad. Estos satanistas en realidad no creen, no son gente supersticiosa, al menos los cultos, ¿ah? Por siempre, obviamente, siempre va a haber ahí una persona inculta que crea que realmente está hablando o adorando a una especie de entidad llamada Satán, que nosotros creemos que existe, ¿ah? Por lo demás, nosotros somos, y cada católico lo ha dicho el Papa, lo ha dicho todos los papas. No hay que, porque, y en realidad lo dicen, lo han dicho tanto los papas, porque a nosotros los laicos no se nos olvida que Satán existe. Sin embargo, los que deberían acordarse siempre, eso sí que se olvidan, que son los curas. Hay muchos curas que no creen en Satanás, que piensan que es una técnica pedagógica de la Biblia o de Jesús para hablarnos del mal, pero que en realidad, bueno, eso estuvo muy de moda a fines del siglo XX, qué sé yo. Pero los papas se han encargado de recordarlo, ¿ah? Que sí existe Satanás. ¿Quién es Satanás? Bueno, algún día hablaremos de Satanás desde el punto de vista de la Biblia y ahí tenemos, mucho que hablar, pero ciertamente no está lejos de ser lo que creen los satanistas que es, pero tampoco tan lejos, ¿ya? Así que ahí, bueno, hablaremos algún día de eso desde el punto de vista bíblico. Eso, lo dejamos Gracias. hasta acá. No sé, bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, algo que decir, algo que aportar. Bueno, nos Todo vemos. interesante. Gracias, Angelita. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Aquí estamos, como toda la Estuvo semana, muy para bueno. servir. Y bueno, nos veremos la próxima semana.